Hablar, a charlar sobre aumentos en la tarifa, cuándo fue, cómo va a impactar y si va a haber más aumentos. Bueno, tenemos que hacer una especie de reconto, Ujú. porque esto data del mes de febrero. Claro. En realidad, a fines del mes de enero, el gobierno provincial dispuso un incremento en las tarifas, fijó ya tarifas hasta el 31 de octubre, y lo que, a diferencia de otros años, ya había estipulado incrementos por escala, es decir, la primera parte de ese incremento estaba estipulada desde el 2 de febrero, siempre hablamos de consumos registrados, no Ujú. de fecha de factura, eso hay que diferenciarlo bien, sino de los consumos registrados desde el 2 de febrero al 30 de abril, que aproximadamente fue en el orden del 30%, y ese incremento ya fue aplicado a la factura, o ya fue, digamos, percibido en la factura del consumo. Parte fue el mes pasado, en las facturas que se emitieron en el mes de abril. ¿Por qué? Porque incluía días de consumo de enero y días de consumo de febrero. Lo que Claro. se hace un prorrateo y dependiendo de la cantidad de días de un mes de otro, se aplica una tarifa o la otra. En este mes, en la facturación que se emitió en el mes de mayo, ya pertenece a consumos posteriores al 2 de febrero, es decir, que todos los kilowatts facturados son a tarifa nueva, al cuadro que tenía vigencia a partir del 2 de febrero. Ujú. Para los siguientes etapas del incremento se había dispuesto en el orden del 4% desde el 1 de mayo, de consumo del 1 de mayo al 31 de julio, y otro 4% a partir del 1 de agosto hasta el 31 de octubre. El gobierno provincial, en concordancia de lo que había anunciado el gobierno nacional, dispuso que se congelen las tarifas, pero, acá donde está la salvedad, Ujú. solamente para los usuarios residenciales, es decir, aquellos usuarios residenciales, tengan tarifa social o no, rurales que sean residenciales o entidades de bien público, no se aplican los últimos dos incrementos, es decir, el 4% del 1 de mayo y el 4% del 1 de agosto. En Ujú. el resto de las tarifas, llamémosle T1G, que es la tarifa general que puede llegar a tener un comercio, o las industriales, que es la T2, la T3 y la T5 en las grandes industrias, esas sí se dispuso que el incremento de ese 4% aplique. Es decir, que el beneficio, por llamarlo de alguna manera, de la disposición de tanto el gobierno nacional como provincial de frenar los incrementos, solamente aplica a residenciales. O sea que Lago Marcino, la papelera, el que tiene un kiosco, el que tiene una tienda, el que tiene una fiambrería, el supermercado, esos sí van a sufrir el 4% y el 4%. Exactamente. Lo que ya estaba dispuesto en el mes de enero, que es la segunda y tercera etapa de ese incremento, ese tipo de comercio o industrias lo van a percibir porque es lo que está dispuesto por provincia. Nos llegó hace unos días una resolución donde disponen eso, que se congelan las tarifas hasta el 31 de octubre para residenciales. El resto se aplica a lo que ya estaba definido en el mes de enero, que son estos tres incrementos, que ya el primero fue aplicado, y bueno, el segundo, que es de mayo y de agosto, se va a aplicar en el mes donde se facture consumo de esa fecha, digamos, ¿no? Germán, ¿y eso es una ventaja o una desventaja para la cooperativa en la compra de energía? No, en realidad para nosotros es neutro, Ujú. porque nosotros declaramos mediante una declaración jurada de cómo se descompone esa demanda, o sea, Ujú. cuántos kilowatts de energía son vendidos a residenciales, cuántos son a rurales, cuántos a comerciales y cuántos a industriales. Y en función de eso, EDEN nos factura a nosotros, de la misma manera, en la misma proporción de kilowatts vendidos a residenciales, no van a tener ese incremento. Los kilowatts vendidos a industriales y a comerciales sí van a tener ese incremento. O sea, para nosotros es neutro, en definitiva, porque, ya te digo,
donde nosotros aplicamos incremento, Claro. nos aplica incremento de EDEN. Claro. Donde no aplicamos incremento, no nos aplica el incremento de EDEN. Ah, bien. Con respecto a la tarifa social, ¿cómo está trabajando con la cooperativa? La tarifa social, bueno, igual que como se venía hasta ahora, ustedes sabrán que se dispuso que en el presupuesto de Provincia de Buenos Aires del año 2019, la tarifa social la afronte la provincia, antes afrontaba Nación, Ujú. pero para nosotros ese cambio es transparente, no nos afecta en nada, porque nosotros en definitiva esa tarifa social que nosotros facturamos de menos, por decirlo de alguna manera, también, como explicaba antes, EDEN la factura de menos a esa porción de kilowatts que están destinados a tarifa social. Y después, bueno, la metodología sigue siendo la misma, es decir, nosotros informamos con una base de datos al organismo de control, al OSEBA. El OSEBA hace el cruce de la información de esa base de datos con otras bases de datos, como puede ser registro de propiedad de inmueble, registro de propiedad de automotor, ANSES, AFIP y demás. Cruzan esa información y nos devuelven una base de datos dividida en aquellos usuarios que van a tener la tarifa social y los que están excluidos porque no cumplen los requisitos de elegibilidad, ¿no? Aproximadamente hoy la porción se mantiene en el orden de 2.000 usuarios tienen el beneficio de la tarifa social, de aproximadamente 5.500 que son el total de residenciales. Así que aproximadamente anda en un 30 y pico por ciento la incidencia de los usuarios que perciben la tarifa social. Muy bien. Germán, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fran.